Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga nuevamente. Mi disculpa, amados. Teníamos un poquito de problema, pero estamos nuevamente. Dios bendiga que ven entrando, mis amados. Amén. Un fuerte abrazo. Dios bendiga que ven entrando. Mi respeto. Comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ahora. Ahora. Aleluya. Amén. Okay. Ayúdanos a Qué bueno, qué bueno. compartir esta bendición, mis amados hermanos. Estamos nuevamente, amén, con tu programación en defensa del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Teníamos un poquito de dificultad, pero estamos nuevamente. Así que comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. De tu amigo hermano es evangelista Alexander Amaro con tu programación en defensa del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Así que comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo. Danos unos minutitos, amado hermano, para así pues compartir, amén, la transmisión. Dios bendiga el que viene entrando. Mi respeto, un fuerte abrazo. Amén. Comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo. Amén. Dios bendiga el que viene entrando, mis amados hermanos. Danos unos minutitos y así entramos. Amén. Vamos a pedir, amén, al ministro, amén, ha estado en mi programación, pero amén, para que se presente para la gloria y honra del Señor y así pues podemos iniciar, amén, la transmisión. Así que le pedimos disculpas nuevamente ya que pues teníamos un poquito de amén, de dificultad, pero estamos aquí. Así que comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo. Amén, con tu programación en defensa del Evangelio, defensa del Evangelio. Adelante, Ciro, para que, amén, eh, te pueda, amén, menciona tu nombre, Sí, ya tú presentarte. sabes, presentarte. Amén. Sí, sí, amén. Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo a todos los que estén ahí en sintonía, los que van a estar viendo después esta grabación. Para los que no me conozcan, mi nombre es Brian Díaz. Por la gracia del Señor, pues exponemos la palabra del Señor. Persevero acá en Puerto Rico, la iglesia Fuente de Salvación Misionera en el barrio Celada Gurabo, junto con mi pastor Wilfredo Flores, que sabe que estamos aquí conectados y que en realidad hemos compartido mucho aquí y sabemos que ha sido de gran bendición para la gloria del Señor compartir con nuestro hermano, el evangelista Alexander Amaro, siervo del Señor, nuestro amigo, y nos sentimos felices poder estar con ustedes en esta hora trayendo una predicación en dúo, amén, acerca de este tema, acerca de las consecuencias de ignorar la voz de Dios. Así que compártelo con un amigo que sabemos que el Señor estará haciendo grandes cosas. Amén. Dios me los bendiga a todos. Amén. Dios bendiga que ven entrando, mis amados hermanos, con tu programación en defensa del Evangelio. Amén. Queremos, amén, hablar sobre el tema, la consecuencia de desobedecer la voz de Dios. Así que comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo. Más bien, amados hermanos, vamos a empezar, vamos a ir, amén, al libro de Hebreos, capítulo 3, verso 7, libro de Hebreos, capítulo 3, verso 7. Dios bendiga el que viene entrando, así que un fuerte abrazo, mi respeto y saludo a cada hermano, cada ministro, cada pastor. Amén, para la gloria y honra de su nombre. Libro de Hebreos, capítulo 3, verso 7. Así se lee la poderosa palabra a la gloria del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice así. Amén. Dice, por la cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy la voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón,
como en la provocación en el desierto de la tentación, perdón, como la provocación del día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Dios bendiga su santa bendita palabra. Amén. Lo pedimos al cielo que nos lleve en oración. Amén. Padre que está en los cielos, te damos la gloria a ti, Señor. Estamos aquí, Padre. Nos consagramos a ti, oh Padre eterno, Señor, para exponer tu palabra, Señor, lo que tú tienes que decirnos por medio de tu palabra, Padre. Yo te pido que nos ayudes en esta hora para poder ministrar, que lo que hablemos no provenga de carne ni de sangre, sino de tu espíritu, Padre. Señor, mira por las vidas que están en sintonía. Ministra conforme la necesidad, Señor Padre, de cada uno de los corazones de nuestros hermanos y de los amigos que vayan a estar viendo este video, Señor. Ayúdanos, Señor, a mi hermanito Alexander Amaro, úsalo con poder y gloria, Señor Padre. Ayuda a este servidor también, Señor, a poder exponer lo que tú tienes que decirme en esta hora. Y te damos la gloria a ti, Padre, porque tú te la mereces toda, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Queremos hablar sobre el tema, amén, poner la consecuencia de desobedecer la voz de Dios. Algo, amén, que nos llama la atención, que en este capítulo habla del reposo del pueblo de Dios. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Cómo Dios empezó a hablarle al pueblo de Israel, amén, sobre unas directrices que tenía que seguir. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos que entender, amado hermano, algo que me llama la atención. Dios bendiga el que viene entrando. Algo, amén, que Dios, aleluya, le encanta, amén, al pueblo, su pueblo, el que nosotros obedecemos la voz de Dios. Bendito sea nombre del Señor, amado hermano. Y cuando nosotros vemos en el contexto que se está hablando, amado hermano, en medio de lo que dice versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz, no endurezca vuestros corazones. Tenemos que entender, amado hermano, aleluya, que nosotros, cuando el Espíritu Santo advierte, cuando el Espíritu Santo da directrices, cuando el Espíritu Santo habla, nosotros tenemos que obedecer la voz del Espíritu. Bendito sea nombre del Señor. Es menester, amado hermano, que cuando Dios habla, nosotros estemos atentos a la voz del Espíritu Santo y las directrices que Dios quiere hablarle a la iglesia y seguir esas directrices. Queremos hablar, amén, sobre la importancia de obedecer la voz de Dios. Bendito, yo siento la presencia del Señor, amado hermano. Algo que me llama la atención, amado hermano, que quiero enfatizar sobre Mateo capítulo 7, los versos 24 adelante. Podemos ver, amado hermano, que hay dos hombres que estaban fundando, amén, dos casas. Uno era prudente y otro era insensato. Bendito sea el nombre del Señor. Santo. Y algo, aleluya, quiero hablar sobre, aleluya, narrar ese texto bíblico en Mateo capítulo 7, porque hay una consecuencia de una obediencia y también una consecuencia de una desobediencia. Podemos ver cuando dice, amén, aquella persona que oyó la palabra de Dios y fue prudente y lo puso por práctica, es decir, lo puso por obra, porque estaba obedeciendo a la voz de Dios. Cuando el Espíritu Santo habla y advierte, tú estés atento y puedes tener esa sensibilidad, escuchar la voz del Espíritu Santo a través, por medio de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga, amén, a los ministros que bendición del evangelista Miguel Milén.
Meléndez, Dios bendiga a Wanda Quiñones, amén, Dios bendiga al pueblo lindo del Señor, aleluya. Cuando escuchamos la voz de Dios por medio del mensaje, por medio del líder, por medio de nuestros pastores, por medio del evangelista, nosotros tenemos que tener nuestros oídos afinados, aleluya, de escuchar la voz del Espíritu Santo. Y aquel que escucha la palabra de Dios y lo pone en práctica, obedece las directrices de Dios, que cuando viene a azotar los vientos, alabado sea Dios, y viene, aleluya, una tempestad que se levanta, que azota su casa, pero nosotros escuchando la voz del Espíritu Santo, estamos fundados sobre la roca, estamos fundados en Cristo Jesús. Hay un fundamento en la palabra de Dios, que cuando escuchamos la voz de Dios, nosotros podemos obedecer el mandato divino de Abasharai. Yo siento la presencia de mi amado hermano. Por eso, cuando obedecemos la voz de Dios, que es la palabra de Dios, y lo ponemos en práctica, puede, aleluya, azotar los vientos, pero tu casa no se cae porque está fundado sobre una palabra. Y por cuanto está fundado sobre una palabra, es porque tú estás poniendo la palabra de Dios en práctica. Pero hay otro caso, amado hermano, que cuando la persona desobedece la voz de Dios y no escucha la palabra, pero no lo pone por obra, puede ser, se puede levantar una tempestad, se puede levantar, mi alma está alaba a Dios, aleluya, un azotamiento sobre tu casa, pero esa casa está fundada sobre la arena. ¿Por qué? Porque la persona era imprudente, insensata, estaba ignorando la voz de Dios. Y cuando tú ignoras la voz de Dios, hay consecuencias. Adelante, siervo. Amén. Es bien interesante todo eso, porque como estaban mencionando, lo que es el peligro de ignorar la voz de Dios, cuando nosotros como creyentes ignoramos su voz, es bien importante entender, amados, que nosotros creemos que Dios puede comunicarse con nosotros de diversas formas. Puede comunicarse con nosotros por medio de sueños, visiones. Nosotros como pentecostales creemos que hay un don de profecía, inclusive también que sigue vigente, y creemos que Dios sigue hablando por medio de este don de profecía para edificación, exhortación, consolación. Pero también hay que entender, amado, que la Biblia es esa herramienta, podemos decir, por excelencia, que Dios utiliza para comunicarse con toda la humanidad en todo momento, en todo lugar. En otras palabras, amados, hay momentos donde nosotros a lo mejor tenemos una situación particular y nosotros estamos orando y clamando al Señor, y posiblemente el Señor no nos hable de una forma, podríamos decir, extraordinaria, así como por medio de una profecía, o a lo mejor no nos hable por medio de un sueño, pero a pesar de eso, Dios nos tiene su palabra y Él está ansioso para comunicarnos su mensaje, lo que Él tiene que ministrarnos a nosotros por medio de su palabra. Y algo que es bien importante, que aquí como se leyó en el libro de Hebreos, el autor de los Hebreos hace muchas alusiones al Antiguo Testamento, a escenas en el Antiguo Testamento, y esto es algo que los escritores bíblicos hacen mucho, que es cuando aluden a una porción de la Biblia anterior, pero la traen nuevamente para establecer un punto. En este caso, cuando el autor a los Hebreos está escribiendo que por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestros corazones. Él está haciendo una referencia a cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto después de que Jehová lo había libertado. Mas, sin embargo, el pueblo de Israel, a pesar de que había visto todas las obras maravillosas que el Señor había hecho, ellos pronto y eso cayeron en incredulidad y tentaron al Señor en el desierto, y debido a eso ellos tuvieron que pagar un precio bien alto. En otras palabras, hubo consecuencias cuando el pueblo de Israel fue rebelde ante la voz de Dios. Entonces, aquí el Espíritu Santo está trayendo y recordándonos esta escena, hablándonos de que cuando, así como el pueblo de Israel desobedeció a Dios en el pasado, si nosotros desobedecemos a Dios, si nosotros ignoramos su voz, qué es lo que Dios pide de nosotros, pues de igual forma van a haber consecuencias.
porque hay algo que hay que entender, Amaro, Sí. y esto es algo que yo he aprendido y que todo cristiano en algún momento ha tenido que pasar por esto, y es que aun cuando Dios nos castiga, aún eso es una demostración del amor de Sí. Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que nosotros seamos obedientes a su voz, porque cuando nosotros desobedecemos la voz de Dios, nosotros estamos actuando bajo nuestro propio criterio. Y lo que nos dice la Biblia es, no te apoyes en tu propia fianza, en tu propio corazón. ¿Por qué? Porque hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Y esto es bien importante comprender también, amados, que a lo mejor lo que a nosotros nos parezca atractivo, no necesariamente eso le es atractivo al Señor. Sí. Y a veces hay cosas que al Señor, caminos que al Señor le son atractivos, pero a lo mejor no nos son atractivos a nosotros, ¿me entiendes? ¿Sabes? Que por eso es bien importante, amado, que nosotros comprendamos estos ejemplos, estos modelos que vemos en la Biblia acerca de obediencia, siervos que obedecieron a Dios y ellos fueron bendecidos. Más sin embargo, hay escenas descriptivas, históricas, narrativas en la Biblia de personas, de inclusive, claro está, creyentes que ignoraron la voz de Dios. Y debido a eso hubieron unas consecuencias. Y más ahorita mi hermanito Amaro va a traer unos ejemplos, claro está. Mas, sin embargo, amado, eso es lo mismo que pasa hoy, amados. Cuando nosotros ignoramos el consejo, la exhortación de Dios para con nosotros, va a haber consecuencias, va a haber ruina espiritual, va a haber fracaso espiritual. Y esto es lo que vemos hoy. Y lamentablemente, y hay que decir esto, aunque suene un poquito fuerte, muchos cristianos hoy están ignorando la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ignoran lo que Dios o pasan por alto lo que Dios está tratando de comunicarnos por medio de su palabra, Sí. por la falta de escudriñar la palabra del Señor, leerla, escudriñarla. En otras palabras, abrazar el mensaje de Dios con fe para que se haga una realidad en nuestras vidas. Nosotros vemos, amados, que muchas personas han ignorado esta voz del Señor y lamentablemente hay personas que lo ignoraron o hicieron caso omiso a un nivel tan fuerte que lamentablemente inclusive ahí hay personas que se han apartado de los caminos del Señor, inclusive a todos, amados, porque Dios tiene un mensaje para todos nosotros. Dios Sí. ama a todos, a todas las personas, inclusive a esas personas que en un momento dado le sirvieron al Señor, se apartaron. Dios los ama y Dios los está llamando inclusive a ellos porque Dios sabe que va a haber una consecuencia fatal mayor, que va a ser una separación de Dios eterna. Y por eso Dios los está llamando otra vez al redil para que puedan encontrar el consuelo que solamente la presencia del Señor puede darnos. Tenemos que comprender eso, amado. Hagamos nuestro tesoro mayor que sea Cristo Jesús. Así como dice el autor a los Hebreos, que unos versos antes él dice y habla de Jesús como superior a Moisés, que Moisés fue un ejemplo de fidelidad a Dios, claro está, pero el ejemplo supremo lo tenemos en la persona de Cristo Jesús. Y si nosotros hoy ignoramos el modelo mayor de nuestro mayor Moisés, del Moisés espiritual, celestial, si podemos decirlo así, de esa forma, nuestro mayor Moisés, que es Jesucristo, que nos libertó del cautiverio del pecado, si ignoramos lo que Él nos dice, nos establece por medio de su palabra, va a haber grandes consecuencias. Por eso somos llamados a seguir a Jesús, no a los hombres, porque sabemos que nosotros, los hombres, las personas aquí abajo tienen defectos y errores, mas sin embargo, eso no es excusa para faltar nuestra lealtad a Cristo. ¿Sabe? El Señor no nos está diciendo debido a los defectos de mi siervo aquí abajo, pues no puedes seguirme. No, el Señor nos llama a seguir y mantener nuestra lealtad en Jesucristo sobre todas las cosas. Amén, mi hermanito Amaro. Algo que nos llama la atención con cuestión la desobediencia, la obediencia a la desobediencia. Podemos ver este narrativo bíblico, bendito sea el nombre del Señor, Dios bendiga que ven entrando, en 1 Samuel capítulo 15. Todo el mundo conoce esa historia. Saúl
Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué fue desechado? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le dio un orden. Bendito sea el nombre del Señor. Pensaba que lo estaba haciendo bien, pero Dios le dio una directriz que tenía que cumplirlo hasta la pie, hasta la letra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que sucedió? Pensó que estaba obedeciendo la voz de Dios, pero no hizo caso, desobedeció. ¿Y qué pasó? Aleluya, tomemos ejemplo que fue desechado y fue quitado de su reinado. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso, amado hermano, tú sabes cuánta gente Dios le está advirtiendo, como lo hizo con Saúl, que le dio un mandato. Aleluya, dice, ok, fui rey de Israel, pero había unos directrices que tenía que seguir. Bendito sea nombre del Señor, pero por causa, bendito sea el nombre del Señor, de su desobediencia, sufrió consecuencias. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces cuando Dios, aleluya, llama a una persona a un ministerio, a un propósito, Dios te da unas directrices que hay que seguir. El problema es que hay mucha gente, aleluya, Dios los llama, pero luego del camino desobedece la voz de Dios. Muchas veces andan conforme a sus propias opiniones, se autoconfían, amado hermano, y por causa de la autoconfianza, aleluya, creen que están haciendo todo, creyendo que está obedeciendo la voz de Dios, pero está ignorando la voz de Dios y está desobedeciendo la voz de Dios, amado hermano. Por eso podemos verlo en el libro del Apocalipsis. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo que está diciendo, el que tenga oído, oiga los mensajes, oye la advertencia, oye lo que está hablando el Espíritu Santo en estos tiempos, que no sea desechado en aquel día cuando suena el arrebatamiento de la iglesia, que va a ser desechado, va a ser, aleluya, va a ser lanzado al lago de fuego, amado hermano. Todo aquel que pierda la salvación por causa de una desobediencia, estamos a tiempo que si tú has desobedecido, aleluya, tú puedes reaccionar y arrepentirte y volver a levantarte, pero si no te levantas, que quedará, amén, aleluya, bajo la desobediencia. Y es un peligro, amado hermano. Por eso podemos ver, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, la directriz que Dios le dio al pueblo de Israel, pero no lo estaba haciendo caso. Y por eso la consecuencia que tuvo 40 años en el mismo desierto. Bendito sea Dios. Viendo todo, viendo los milagros, viendo todo. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces Dios bendice a nosotros. Dios abre puertas, escúchame bien. Bendito sea el nombre del Señor. Dios empieza a movernos, a abrir puertas, pero Él lo que quiere es una sola cosa: es obediencia. Es obediencia a su voz. Es obediencia a los directrices que Dios le mandó a obedecer. Algo que me llama la atención, con esto te lo entrego, de Deuteronomio capítulo 28, si la mente no falla, está hablando de la bendición a aquel que obedece y la consecuencia de aquel que desobedece. Yo siempre digo que detrás de la obediencia, ahí está la bendición de Dios. Detrás de la obediencia está el respaldo de Dios. Detrás de la obediencia está la bendición y el respaldo divino de Dios. Pero a causa de la desobediencia, Dios no te va a respaldar por causa de tu desobediencia, porque desobediencia es un acto de rebeldía en contra de la voz de Dios. Amén. Adelante. Tanto. Sí, y algo bien interesante, como mencionaste ahí en Deuteronomio 28, ahí vemos la lista de bendiciones y de maldiciones. Vemos cómo es que Dios habla y nos está mostrando, y eso es algo que vemos a través de toda la Biblia. Dios nos llama a escoger. Claro, Dios es quien da el primer paso para salvarnos, para capacitarnos a nosotros, para empoderarnos a nosotros, para servir, para ser canal de bendición. Mas, sin embargo, hay que recordar, amados, que siempre nuestras acciones, nuestras decisiones
van a tener consecuencias o para bien o para mal. Y de igual forma podemos ver una escena en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13, con la escena del profeta, que no se nos menciona nombre, y el profeta viejo, dice la Biblia, que Dios le había dado una directriz a este profeta de que no podía comer pan, de que no podía, ¿verdad? Una directriz que tenía que obedecer al Señor porque era todo parte de un designio de Dios, ¿verdad? Dios sabe todas las cosas. Mas, sin embargo, vimos cuando era el profeta viejo que le dice algo contrario a la voz de Dios. Ajá. Mire qué interesante eso, amado. Cuando desobedecemos lo que Dios nos establece para con nosotros, y eso lo vemos desde el jardín del Edén, cuando Dios le había hablado a Adán y a Eva, dándole una directriz, mas sin embargo ellos escuchan la voz de la serpiente. Entonces yo conozco a un hermano también en la fe, evangelista Yamiro, y él me mencionó algo que me impactó, porque me hizo reafirmar ese punto, y es que él una vez trajo un mensaje bajo el tema cuidado con la segunda voz, porque siempre cuando Dios nos habla, amado, y si Dios nos vuelve a hablar es para reafirmar lo que Dios ha establecido, porque Dios no contradice o va en contra de su propio orden. Amén. Dios tiene un orden para cada uno de nosotros, sobre todo el orden prescriptivo de Dios que lo tenemos en su palabra. Mas, sin embargo, amado, Dios pide de nosotros, una vez que somos salvos, que Dios espera que nosotros alcancemos la plenitud del propósito por el cual hemos sido salvos, para ejercer, para servir. Y en medio de esa trayectoria, Dios nos va a guiar, Dios nos da directrices para nosotros seguir. Más sin embargo, amado, cuando nosotros tambaleamos en nuestra fe, en nuestra lealtad al Señor, y ponemos a prestar atención a la segunda voz, ten cuidado con la segunda voz. Si la segunda voz está contradiciendo o está afirmando lo que dijo la primera voz que provino del Señor, porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Si Dios habló, ¿quién puede detener la voz de Dios? Los hombres no pueden detener la voz de Dios. El problema lo tenemos nosotros aquí abajo, cuando a pesar de que Dios nos da una palabra y nosotros desobedecemos lo que Dios ha establecido para con nosotros, ahí es donde entra la consecuencia, y vimos esas consecuencias, amén, con Adán y Eva, la separación del Señor. Vemos la consecuencia con esta escena del profeta y del profeta viejo. Amén, como dice la Biblia. Obviamente no lo estamos diciendo de manera peyorativa, sino es que la Biblia dice así, en la Reina Valera, amén, que había un profeta viejo para distinguir. Y cuando el profeta ignoró la voz de Dios, que él entró, comió pan, bebió agua, la Biblia nos dice que Dios utilizó al profeta viejo para entonces ahora para dar una palabra, porque había desobedecido su voz. Y la Biblia dice que cuando el profeta sale de la casa del profeta viejo, sale un león, si mi mente no me es infiel, y lo despedaza a él. ¿Qué significa esto, amado? Que siempre cuando desobedecemos la voz de Dios, va a haber consecuencias, porque el Espíritu de Dios solamente puede trabajar dentro de los parámetros donde hay fe, cuando nuestra lealtad está puesta en Jesús. Y es a raíz de eso que el Espíritu de Dios nos empodera a nosotros para poder seguir las directrices de Dios, para poder caminar en una vida de justicia, de santidad, pero es solamente por medio de esos parámetros, por medio del parámetro que Dios tiene para nosotros. Y si nosotros desobedecemos, literalmente, desobediencia, desobedecer, se deshace la obediencia, así de sencillo. Cuando se deshace esa obediencia hacia el Señor, va a haber consecuencias. Y uno de los casos más tristes, podemos decir, es que acerca de la desobediencia hacia Dios, es que los resultados o las consecuencias de esa desobediencia nos va a llevar a nosotros mucho más lejos de donde nosotros podemos estar. En otras palabras, Dios establece un parámetro para con nosotros. Cuando desobedecemos, traspasamos ese parámetro. Nos vamos más allá de donde Dios quiere que nosotros estemos.
Y ahí está el problema, porque vamos a acarrear simplemente fracaso espiritual para con nuestras vidas. Y Dios nos llama a todos a esto, a escuchar su voz por medio de su palabra, claro está, o por medio de alguna forma en que Dios se revele a nosotros, que vuelvo y repito, como dice Pablo en Tesalonicense, no menospreciamos la profecía, también creemos que Dios puede ministrarnos de esta forma, pero si nosotros desobedecemos, amado, pues ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros si desobedecemos la voz de Dios? Porque así, ¿verdad? Y le pasó ahora un momentito mi parte otra vez a Amaro. Esto es algo que me deja meditando mucho. Y es, tú sabes, que la Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ajá. A saber, siempre que permanecemos con el Señor, en nuestra lealtad al Señor, el Señor peleará a favor de nosotros, el Señor trabajará a favor de nosotros. Pero hay que ver la otra cara de la moneda también, y es, si Dios no está con nosotros, entonces, ¿quién por nosotros? ¿Me está entendiendo, sabes? Si nosotros no caminamos a la luz de Dios, desobedecemos al Señor, entonces el favor de Dios no nos va a acompañar. Así de sencillo, tal como le pasó a Saúl, que fue desechado, un hombre que Dios lo capacitó y Dios claro que sabía que Saúl iba a fallar, mas sin embargo Dios es misericordioso, Dios en su misericordia lo levantó, pero ¿sabes qué? Y esto es bien importante que recordamos, a pesar de que un Saúl desobedece, va a haber un David que va a obedecer. A pesar de que hay un Saúl que va a actuar en rebelión en contra de Dios, Dios ya tiene un David separado. Dios ya tiene un David que va a hacer la voluntad del Señor, que va a estar dispuesto a seguir su voz. Y aun cuando falle, simplemente se humilla y le pide perdón a Dios, que Dios lo levanta, Dios lo restaura. Porque el sentir de Dios todavía es levantar y restaurar y capacitarnos a nosotros. El amor de Dios está disponible para todos nosotros. Usted, hermano y hermana que me está viendo, obedece la voz del Señor, encárgate de lo de Dios, porque Dios se va a encargar del resto. Simplemente ser fiel al Señor y el Señor se va a encargar del resto, en tu familia, en tu ministerio, en tu matrimonio, en tu vecindario, en tu iglesia. Pase lo que pase, sé fiel a Dios y Dios te va a encargar de todas las otras cosas, y eso nosotros, nuestro hermanito Amaro y yo, lo podemos testificar a base de experiencia, que cuando nos encargamos de lo de Dios, Dios se encarga de lo de nosotros. Amén. Nuestro hermanito Amaro. Fíjate, amén. Está bueno. Algo que me llama la atención, y esto quiero leerlo, Primera de Reyes, capítulo 2, cuando dice, llegaron sobre Salomón, mandato de David a Salomón. Mira lo que es obedecer, amén, a Dios por medio, amén, un consejo de David a su hijo Salomón. Mira lo que dice, llegaron los días que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todo en la tierra. Dice, esfuérzate. O sea, está hablando primero, esfuérzate. O sea, está aconsejándose, lo está aconsejando, esfuérzate. Como lo dijo con Josué, en Josué capítulo 1, verso 9. Esfuérzate y sé valiente. Aquí dice, esfuérzate y sé hombre. Toma tu posición como hombre. Esfuérzate. Bendito sea el nombre del Señor. Está dando dos consejos. Esfuérzate y sé hombre. La tercera dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y su testimonio, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que esta, aleluya, perdón, dice, para que prospere en todo lo que hagas, en toda aquella que prendas. O sea, que emprendas. Dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mis caminos, andando delante de mí con verdad de todo corazón,
y de toda su alma. Jamás, dice, faltará a ti, varón, en el trono de Israel. La importancia de obedecer los preceptos, los mandamientos divinos de Dios, amado hermano. Pero algo que me llama la atención es que Salomón desobedeció. Lo vemos a ver, Primera Reyes, capítulo 11, la apostasía y dificultades de Salomón. Bendito sea el nombre del Señor. Se desvió Salomón, bendito sea el nombre del Señor. Y a causa de la desobediencia sufrió grandes consecuencias por una desobediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando, aleluya, reconoció su mal, cuando vamos a Eclesiastés capítulo 12, porque esto es algo serio, amado hermano, la consecuencia. Pero mira lo que dice Eclesiastés, capítulo 12, versos 13 y 14. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: temer a Dios. Estamos hablando de honrar, respetar a Dios. Primer consejo, guardar su mandamiento. Segundo, son dos consejos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Está hablando el mismo que Dios, aleluya, le otorgó sabiduría, le añadió, amén, por cuanto no pidió riqueza, le pidió sabiduría, Dios le añadió, amén, riqueza. Le dijo que no habrá una persona en todo el mundo, amén, aleluya, tanto sabiduría como Salomón, aleluya. Primero es Cristo, que es el sabio de los sabios, pero aleluya, pero después de Jesucristo, aleluya, no hay una persona que registre la Biblia la sabiduría como tenía Salomón. Bendito sea el nombre del Señor. Y con todo eso, con toda la bendición de Dios, que no solamente le pidió sabiduría, sino que lo prosperó, aleluya, en su reino, en su, aleluya, que su fama se extendió por causa de la sabiduría que Dios lo otorgó. ¿Qué pasa? Desobedeció el mandato, los preceptos de Dios. ¿Cómo lo podemos verlo? También Sansón, Dios le dio una ordenanza. ¿Y qué es lo que pasó? Vino sutilmente el enemigo. Él debe de obedecer la voz de Dios, obedeció la voz del enemigo. Utilizó a Talita, le dijo, duérmete, nene, y duérmete ya. ¿Y qué pasó? Desobedeció. Y por causa de la consecuencia, después que reconoció los ojos, por causa de la desobediencia, se lo quitaron, no pudo ver porque no tenía ojo. Esa es la consecuencia, amado hermano, de desobedecer la voz de Dios. Adelante, cielo. Amén. Eso es bien importante. Como dijiste, esa escena que, por ejemplo, mira lo que le costó a Sansón. Tuvo que perder su ojo físico, pero mira cuán grande es la misericordia del Señor, que en los últimos momentos se humilló y todavía pudo recuperarse. Amén. Espiritualmente hablando, Dios le dio la fuerza una vez más, pero siempre vas a tener un costo. Mira qué cosas. Sabemos de muchas personas y personas que son siervos, siervas del Señor, que le han sido fieles al Señor, a saber, viven en fidelidad, el Señor cumple su voluntad, pero si llega el momento, amado, cuando le somos infieles a Dios, sabemos que Dios sigue permaneciendo fiel. Eso está de ahí, amado. A pesar de nuestra infidelidad, Dios sigue siendo fiel. El carácter, los atributos de Dios no se trastornan debido a nuestra desobediencia. Pero aún con eso, amado, a veces Dios tiene que permitir que cosas fuertes, escenas fuertes ocurran, porque Dios sabe que es la única forma en que nosotros podremos humillarnos. Pero ¿para qué llegar a este punto, amado? Donde tendamos que estar a lo mejor en una dificultad que el Señor haya permitido. Si nosotros podemos serle fiel desde ahora, amados, nuestra fidelidad a Dios, vuelvo y recalco, no está condicionada a las cosas externas que vemos, porque vemos un mundo que vive en extrema infidelidad a Dios. El mundo
camina, la humanidad camina, amado, la gran mayoría, triste decir, camina como si Dios no existiera, aunque puede ser que muchos tengan un conocimiento de que sí tengan un conocimiento afirmativo de que Dios exista, pero eso no basta. No basta con simplemente saber que hay un Dios, es que hay que conocer a ese Dios, hay que acercarnos a Él por medio de la persona de Jesucristo. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios establece su morada para con nosotros, hace de nosotros un altar donde el Espíritu de Dios viene a morar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero muchas veces, amados, cuando nosotros desobedecemos la voz de Dios, Dios tiene que permitir que a veces cosas fuertes, escenas fuertes, lleguen a nuestra vida. Pero recordando con todo eso, aún eso es una demostración de amor de Dios. Hay que entender, amados, no podemos ser simplemente oidores olvidadizos. Por eso es que el apóstol Santiago nos habla de que hay personas que cuando tratan con la voz de Dios a saber su palabra, lo que Dios tiene que decir para nosotros en su palabra, hay personas que son oidores olvidadizos y eso es como vernos en un espejo. Dice el autor, nos vemos en un espejo por un momento, nos vemos como somos, pero cuando nos movemos de ese espejo, ya se nos olvidó cómo nos veíamos. Pero eso es lo que hace la palabra del Señor y la voz de Dios en general, lo que Dios hace con nosotros cuando Dios habla. Él nos consuela, claro está, Él nos edifica, pero muchas veces también nos tiene que confrontar, porque a veces ese espejo está al frente de nosotros y Dios nos está diciendo, mira, hay cosas en ti que hay que arreglar, hay cosas que tienes que mejorar, tienes que entregármelas a mí para que yo trabaje, hay áreas todavía que tienes que entregar a mí, mira, te lo estoy demostrando, pero si ignoras la voz de Dios cuando caminas fuera de ese espejo, donde ya tú no puedes verte a ti mismo tal como eres, cuáles son las áreas que hay que mejorar, nosotros estamos abriéndole puerta al enemigo para que él tome ventaja y no podemos permitir, claro, sabemos que el enemigo está derrotado, Cristo lo venció en el Calvario hace 2000 años, pero ¿verdad? Perdonando la expresión, cuán necios somos nosotros a veces que pensamos que nosotros podemos liderar una batalla bajo nuestra propia fuerza de voluntad. Entonces tratamos de batallar la buena batalla de la fe, pero por nuestros propios medios y no por medio de las armas espirituales que Dios nos ha dado a nosotros. Y ahí es cuando llega el fracaso. No es porque el poder de Dios mengue, sino más bien es porque nosotros mismos hemos renunciado a ese poder y le damos al enemigo que tome ventaja. Y lamentablemente, amados, muchas personas, muchos creyentes han caído en esto. Y por eso están en fracaso espiritual ahora mismo y ellos lo saben y se estarán preguntando, Dios, ¿pero qué ha pasado aquí? El problema es, amado, que usted desobedeció, ignoró la voz de Dios. Nosotros no podemos vivir una vida cristiana victoriosa basada en nuestros propios méritos, a saber, tratar de vivir y nuestra vida, nuestra fe cristiana, practicarla, ponerla por obra bajo nuestros propios términos y aún así esperar que Dios nos bendiga de esa forma. No, Dios solamente nos puede bendecir a nosotros cuando caminamos a la luz de lo que Dios quiere decir para con nosotros. Amén. Y ya para ir terminando, para pasarle la última parte, ¿verdad? Mi hermanito Amaro, hay una parábola, bueno, en realidad es una serie de parábolas que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, donde se nos habla acerca de la parábola del sembrador. Entonces aquí Jesús nos trae, claro está, como siendo una parábola de forma simbólica, metafórica, expresándonos una realidad espiritual, pero en términos concretos, que nosotros estamos familiarizados. Él dice que hablando acerca de Jesús cuando estaba por el mar ministrándole a las multitudes, dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron.
parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero hubo una parte que cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por una. El que tiene oídos para oír, oiga. Y Jesús después le explica a sus discípulos diciéndole, mira, las primeras escenas fueron personas que escucharon la palabra. En otras palabras, tuvieron acceso a la palabra de Dios, a lo que Dios quería decirles, pero debido a los afanes, debido a las ansiedades, debido a las vicisitudes del mundo, permitieron que eso ahogaran la voz de Dios en su vida, la palabra del Señor. Pero hubo una parte que cayó en buena tierra y Jesús establece y dice que este es el que la entiende, a saber, pone por obra lo que ha recibido, y esa es la persona que da buen fruto. Nosotros somos llamados a dar fruto, amén, y solamente lo podemos dar, amén, amado, como es, como hemos dicho hasta ahora, cuando nosotros obedecemos la voz del Señor. Tenemos que recordar eso, amado, que cuando nosotros desobedecemos tendremos esas consecuencias, pero cuando obedecemos la voz de Dios, aunque eso a veces implique que tengamos que pasar por dificultades, por tribulaciones, que recibamos rechazo de parte de personas aquí abajo, aunque el enemigo nos haga la guerra, pues claro que nos va a hacer la guerra el enemigo si estamos haciendo la voluntad de Dios y cuando escuchamos su voz, pero obedecer la voz de Dios es lo que va a dar fruto a largo plazo. Solamente de esa forma, amén, a su nombre sea la gloria, solamente de esa forma es que vamos a ver el favor y la mano de Dios obrar a nuestro favor, a nuestra causa. Amén, mi hermanito Amaro. Algo que me llama la atención, amado hermano, bendito, y esto está bueno, comparte esta bendición sobre la consecuencia de desobedecer la voz de Dios. Amén. Hay consecuencias cuando uno desobedece la voz de Dios. Cuando vamos a Juan capítulo 14, verso 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Algo que identifica a un hijo de Dios es que y obedece, es que nosotros guardamos los mandamientos, es decir, la palabra del Señor, amado hermano, escrito en la Biblia, que es la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando, mira, la Biblia dice en Juan capítulo 8, verso 31, dice, si mi palabra, nuestro Señor Jesucristo dijo, si mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, si somos verdaderamente discípulos de Jesucristo, vamos a guardar su mandamiento, vamos a guardar su palabra. En eso conocer que somos verdaderamente discípulos de Jesucristo. El problema es que estamos teniendo es que hay muchos desobedientes dentro de la casa del Señor, dentro del evangelio, amado hermano. Entonces nosotros tenemos que identificar, aleluya, nuestra identidad en Cristo, que somos obedientes a la voz de Dios. Por cuanto soy obediente a la voz de Dios, somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios obedece a los mandatos divinos de la palabra de Dios. Pero cuando desobedecemos a la voz de Dios, hay consecuencia. Y cuando obedecemos la voz de Dios, donde los hijos desobedientes, aleluya, ¿qué hace un hijo desobediente cuando desobedece la voz de su padre? Cuando le dan un directriz, ¿qué lo hace? Lo pone en disciplina. Lo disciplina. Sí. Y así es el Señor, que cuando ve que sus hijos están desobedeciendo su mandamiento, ¿qué pasa? Él los castiga. La Biblia dice, Apocalipsis 19, dice, el padre que ama castiga y reprende. El problema es, hay mucha gente que no quiere reconocer, no quiere ser corregido. Entonces cuando Dios le mete, amén, aleluya, la vara y lo disciplina,
bendito sea el nombre del Señor, no quiere la corrección, amado hermano. Por eso es necesario la disciplina de Dios. Todo aquello que desobedece la voz de Dios, bendito la disciplina, el castigo de Dios no es para bien. Perdón, no es para mal, sino para bien, para enderezarnos, aleluya, y ser mejores hijos. El problema es, hay mucha gente que toma el castigo de Dios, aleluya, la reprensión de Dios como algo malo. No, amado hermano. Aleluya, la disciplina del Señor es para enderezarnos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, verso, aleluya, desde 5 adelante. Mira lo que dice. Y habéis ya olvidado, amén, la exhortación como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, perdón, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, mirate esto, versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, amén, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Amén. Y viviremos. Pero lo que dice el verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como aquello que les parecía, pero para los que nos es provechoso, amén, para que participamos amén, de su santidad. Mira lo que dice el verso 11. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ella ha sido ejercitado. Es decir, amado hermano, cuando si soportar la disciplina, nosotros somos hijos, pero si no aguanta la disciplina y la reprensión de Dios, vengo siendo bastardos y no hijos. Entonces, la pregunta es para en estos tiempos, y sonará un poquito fuerte, bueno, bastante fuerte, amado hermano, aleluya, ¿habrá bastardos dentro de la casa del Señor? Claro que sí. Pero cuando nosotros reconocemos nuestro mal, entonces obedecemos la voz de Dios y nos pone en disciplina, quizás al principio nos va a doler porque vamos a ser quebrantados, pero a fin producirá fruto. ¿Tú sabes por qué a fin producirá fruto? Porque no vamos a practicar más y desobedecer la voz divina de Dios. Adelante, siervo. Amén. Pues ya básicamente en la última palabra en conclusión, de manera concluyente, entendamos eso siempre, amados, que, mira, amados, el Señor nos ama a todos, tenemos que comprender eso. Y el amor de Dios implica muchas veces eso, corrección para con nosotros cuando desobedecemos a Dios. Pero acuérdese de esto, amado, estar bajo la corrección de Dios significa que somos hijos legítimos. Nunca se olviden de eso, porque si nuestros padres, como decía nuestro hermanito Amaro ahí en la porción de Hebreos, si nuestros padres terrenales nos corregían, era por amor, porque querían nuestro bien. Y de esa forma, de una forma analógica, Dios desea nuestro bien para con nosotros. Así que usted está siendo procesado, disciplinado por el Señor, gócese, porque el Señor le ama a usted y todavía está trabajando con usted. Aún eso es una demostración del cuidado de Dios para con nuestras vidas, amados. Así que exhortamos a todos nuestros hermanos en la fe, mantenga su lealtad en Cristo, amado. Pase lo que pase, no haga caso omiso a la voz del Señor, lo que Él tenga que decirnos por medio de su palabra, o a lo mejor una palabra
una promesa en particular que Él nos haya establecido para con nosotros. Usted aférrese a lo que Dios habla, amado, porque como dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y no hará, habló y no lo ejecutará. Sabemos, claro está, amado, que Dios sí va a obrar, Él va a obrar y lo que Él ha establecido se dará a cumplir, pero siempre que nosotros permanezcamos en el Señor, amados, y permanecer en el Señor es un acto de la gracia de Dios, porque gloria a Dios que aunque nosotros fallamos, a pesar de eso, Dios no se va. Dios no es como los hombres. Fallamos, pues Dios nos llama, nos tiene que reprender, pero es precisamente para que nos levantemos otra vez. Así que amén, amados. Esta ha sido la exhortación del Señor para con nosotros hoy. ¿Verdad? Nuevamente a mi hermanito Amaro, gracias por esta oportunidad, por este tema, ¿verdad? Tan interesante, ¿no? Sé que ha sido una semana ocupada y todas estas cositas, muchas diligencias, pero siempre va a haber espacio para exponer el consejo del Señor, la palabra del Señor, y nos gozamos siempre poder estar aquí en su programación en defensa en defensa del Evangelio. Así que, amén, Amaro, te paso, amén, para tirar las últimas palabras. Amén, la moda gloria del Señor, amén. Para la gloria del Señor, bendito sea el nombre del Señor, Dios bendiga, amén, el ministerio, unción y poder, amén, aleluya, que es pastor. Dios te bendiga, pastor, un fuerte abrazo, amén. Y escuchemos el consejo de Dios, donde desobedecemos, amén, la voz del Señor, amén, como dijo, amén, Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así que Dios les bendiga a todos. Sintoniza, amén, la próxima semana, amén, con tu programación Defensa del Evangelio. Vamos a tocar un tema sobre el amenialismo versus el calvinismo. Amén, con el ministro, amén, Joel Rivera. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es tu amigo hermano evangelista Alexander Amaro. Amén, ya después de la próxima semana estaremos partiendo para El Salvador. Amén, obras misioneras, manténganos en oración. Así que un fuerte abrazo, Dios les bendiga, Dios les guarde. Como yo siempre digo, para adelante, para el cielo, y sin curva Cristo viene y viene ya. Dios te bendiga, siervo, un fuerte abrazo. Amén, igualmente, hacia adelante siempre en el Señor. Amén, a todo el mundo. Amén. Amén, Dios bendiga.